Cordial saludo, tutor. En esta presentación abordaré un problema macroeconómico actual y de gran importancia para Colombia: la inflación persistente y sus efectos sobre el consumo, la inversión y la estabilidad económica del país. La inflación es un fenómeno que afecta directamente la vida cotidiana de los hogares, porque reduce el poder adquisitivo de los ingresos y encarece bienes esenciales como los alimentos, el transporte, la vivienda y los servicios públicos. Aunque Colombia ha logrado reducir los niveles más altos de inflación que se presentaron después de la pandemia, todavía persisten presiones sobre los precios. Esto significa que, aunque la economía muestra señales de recuperación, muchas familias y empresas siguen enfrentando dificultades para mantener su capacidad de consumo, ahorro e inversión. El objetivo de este trabajo es analizar este problema desde los aprendizajes del curso, especialmente desde la política fiscal, la política monetaria, el papel del Estado, los mercados financieros y las expectativas económicas. El problema seleccionado es la inflación persistente en Colombia. La inflación se entiende como el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en la economía. En Colombia, este fenómeno se fortaleció después de la pandemia del COVID-19 debido a varios factores. Entre ellos se encuentra el aumento en los costos internacionales de materias primas, los problemas en las cadenas de suministro, el encarecimiento de los alimentos, la devaluación del peso colombiano y el incremento en los costos de producción. Este problema no solo afecta a los consumidores, sino también a las empresas. Cuando los precios suben, los hogares compran menos, las empresas venden menos y se generan incertidumbres sobre el futuro económico. Por eso la inflación persiste, se convierte en un reto importante para la política económica, ya que existen decisiones coordinadas entre el Banco de la República, el Gobierno Nacional y los sectores productivos. Desde la política monetaria, el Banco de la República ha tenido un papel central en el control de la inflación. Una de las principales herramientas utilizadas ha sido el aumento de la tasa de intereses de referencia. Cuando el Banco de la República sube esta tasa, busca reducir el exceso de demanda en la economía, controla el consumo financiado con crédito y disminuir las presiones sobre los precios. Sin embargo, esta medida también tiene efectos negativos en el corto plazo. Las tasas de interés altas encarecen los préstamos como para los hogares y empresas. Eso puede reducir el consumo, frenar la inversión privada y afectar el crecimiento económico. Por lo tanto, la política monetaria enfrenta un dilema. Por un lado, debe confrontar la inflación, pero por otro, debe evitar que la economía se desacelere demasiado. En este sentido, el reto consiste en encontrar un equilibrio entre estabilidad de precios y crecimiento económico sostenible. La política fiscal también cumple un papel fundamental en ese contexto. El gobierno nacional puede intervenir mediante el gasto público, los subsidios, la inversión social y la inversión en infraestructura. En periodos de inflación, la política fiscal debe ser responsable y focalizada para no aumentar innecesariamente la demanda agregada ni generar más presión sobre los precios. Una política fiscal adecuada debe proteger a los hogares más vulnerables, especialmente aquellos que destinan la mayor parte de sus ingresos a alimentos, transporte y servicios básicos. Sin embargo, también es importante cuidar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Si el Estado aumenta demasiado el gasto sin fuentes claras de financiación, puede elevar el déficit fiscal y la deuda pública. Por eso se necesita una política fiscal equilibrada, socialmente sensible, pero financieramente responsable. La inflación persistente tiene efectos directos sobre el consumo y la inversión. En este caso del consumo, como los precios aumentan más rápido que los ingresos, las familias pierden poder adquisitivo. Esto significa que con el mismo salario puedes comprar menos productos y servicios. Los hogares de menores ingresos son los más afectados porque destinan una parte mayor de sus ingresos a bienes básicos como alimento y transporte. En cuanto a la inversión, la inflación genera incertidumbre.
Las empresas pueden aplazar proyectos, reducir contrataciones o limitar la expansión de sus negocios. Además, las tasas de interés altas encarecen el crédito empresarial, lo cual afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Por esa razón, la inflación no solo es un problema de precios, sino también un obstáculo para el crecimiento económico, la generación de empleo y de bienestar social. Otro elemento importante son las expectativas económicas. Cuando los consumidores y empresarios esperan que la inflación continúe alta, pueden modificar su comportamiento. Los trabajadores pueden exigir mayores salarios. Las empresas pueden subir precios por anticipado y los inversionistas pueden ser más cautelosos. Esto puede generar un círculo difícil de romper, porque las expectativas terminan reforzando la inflación. Los mercados financieros también reaccionan ante este concepto. La inflación alta y la incertidumbre pueden afectar la tasa de cambio, el costo de crédito, la inversión extranjera y la confianza de los inversionistas. Frente a esto, el Estado debe cumplir un rol activo, no solo mediante subsidios o controles temporales, sino también fortaleciendo la productividad, la infraestructura, la seguridad alimentaria y la estabilidad institucional. El objetivo debe ser generar confianza y reducir las causas estructurales de la inflación. Como propuesta de solución, plantea una estrategia macroeconómica integral. Primero, se debe mantener una política monetaria prudente, reduciendo las tasas de interés de manera gradual, solo cuando la inflación muestre una tendencia clara hacia la meta. Segundo, se requiere una política fiscal focalizada, dirigida principalmente a los hogares vulnerables, evitando subsidios generalizados que puedan aumentar el gasto público sin eficiencia. Tercero, es necesario fortalecer la producción nacional de alimentos, ya que una parte importante de la inflación en Colombia está relacionada con los precios de productos básicos. Esto implica apoyar al sector agrícola, mejorar vías terciarias, reducir costos logísticos y facilitar el acceso a insumos. Cuánto se debe promover la inversión en infraestructura, porque una economía con mejores carreteras, puertos y sistemas de transporte puede reducir costos de producción y distribución. Quinto, el Estado debe mejorar econom- la comunicación económica para fortalecer la confianza de los hogares, empresas e inversionistas. Estas propuestas buscan controlar la inflación sin sacrificar completamente el crecimiento económico ni el bienestar social. Para concluir, puedo afirmar que la inflación persistente en Colombia es un problema complejo que no se soluciona con una sola medida. La política monetaria ha sido importante para controlar los precios, pero también ha generado efectos sobre el crédito, el consumo y la inversión. La política fiscal debe complementar este proceso mediante un gasto público responsable, focalizado y orientado a proteger a la población más vulnerable. Además, es fundamental entender que la inflación también depende de factores estructurales, como la productividad, los costos logísticos, la dependencia de importación y la confianza en la economía. Por eso, una estrategia efectiva debe integrar estabilidad de precios, crecimiento económico, inversión pública, protección social y fortalecimiento productivo. Controlar la inflación no solo significa bajar los precios, sino también construir una economía más estable, equitativa y sostenible para Colombia. Con este análisis, yo reconozco la importancia de aplicar los modelos macroeconómicos estudiados en el curso para comprender la realidad económica nacional. La inflación no es solo una cifra, sino un fenómeno que afecta las decisiones de las familias, las empresas, el Estado y los mercados financieros. Muchas gracias.